¿Cómo comenzamos estás? entonces. Bueno, buenas noches a todos los participantes en el Perú. Mi nombre es Jorge Pinedo, gerente general de la empresa EPECPROM. Hoy tenemos un webinar muy interesante sobre seguridad, bioseguridad y salud, enfocado a edificios y condominios, pero también aplicable a otras áreas. La siguiente lámina, por favor, Joe. Ok, para este webinar tenemos la participación de dos presentadores. El primero se llama el señor Joe Kulkicondor. Joe es un ingeniero industrial y de sistemas, titulado, colegiado, con habilitación vigente. Tiene una maestría en seguridad y salud en el trabajo. Tiene 15 años de experiencia en el rubro de seguridad y salud en empresas en sectores mineros. Y nuestro siguiente presentador que aparecerá durante la presentación es el señor Carlos Castillo, que es un bromatólogo y nutricionista, que también tiene un diplomado como promotor del derecho humano. Tiene 15 años de experiencia en empresas mineras y de hidrocarburos. Ha sido también jefe de campamentos y administración de operaciones. Bueno, continuando la presentación, haremos un pequeño momento de seguridad. El momento de seguridad se relaciona al sismo, un recordatorio. No todos aún seguimos distraídos un poquito con el tema del COVID-19, pero no hay que olvidarnos de que el Perú es un país ubicado en una placa tectónica de Nazca muy importante en el mundo, y desgraciadamente por eso es que tenemos siempre actividad de temblores o terremotos, ¿no? Entonces las precauciones, por favor, antes o en este momento que no estamos sintiendo nada, por favor asegurarse, sobre todo antes de irse a dormir, que todo esté asegurado, de que no haya nada que un temblor cause que se caiga y se rompa y haga problemas, sobre todo en la noche. Todos los equipos bien asegurados, los estantes bien cerrados. Asimismo, que todos ustedes, toda la familia, tenga la información a la mano de qué números llamar, número de contacto, celulares cargados, y finalmente la famosa mochila de emergencia, ¿no? Antorchas, botiquín de emergencia, un radio con baterías cargadas, cosas básicas para sobrevivir en el peor de los casos que tienen que salir. No, durante el sismo, por favor asegurarse de que colocarse en lugares seguros, ¿no? Ayudar quizás si pueden en ese momento a las personas vulnerables, no se olviden de ellos, los niños y los ancianos. Y finalmente, apenas puedan hacerlo de una manera segura, retirarse a los puntos de reunión para evitar mayores problemas, ¿no? Y finalmente, el recordatorio más fácil luego de un sismo es no retornar a su vivienda a menos que haya sido declarada segura, ¿no? No se arriesguen, por favor. Históricamente, muchos de los problemas que hay luego de sismos es no durante el sismo, sino antes del sismo, que hay cosas muy precarias y la gente se accidenta. Bueno, ese fue el momento de seguridad. Para hoy, esta es la agenda que los paso a manos de Joe Kulkicondor. Dale, Joe. Listo. Muchas gracias, George. Gracias por la presentación. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Me están Correcto, se escucha. escuchando? Sí, Perfecto. se escucha. Ok. Buenas noches con todos. Gracias por su asistencia a esta presentación, donde vamos a hablar temas de seguridad, bioseguridad y salud, aplicado a condominios, a lugares residenciales. El objetivo de la agenda, bueno,
A ver, vamos a primero a mostrar la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Primero vamos a mostrar los objetivos que tiene esta presentación. Después vamos a ver un poco, conocer cómo es el escenario de un incidente. Vamos a explicar a qué nos referimos cuando hablamos de incidentes. Vamos a ver el tipo de barreras que hay, tanto las que ocurren, las barreras que están antes del incidente y después del incidente. Llamémoslas las barreras preventivas, las barreras mitigadoras. Vamos un poco a enumerar los incidentes comunes que ocurren en edificios, en condominios. Al final hacemos un resumen breve de lo hablado y pasamos a hacer las preguntas y respuestas de las que ustedes pueden hacer a través del chat y que Jorge va a ir tomando nota. Perdón, Joe, si pudieras encender tu cámara, por favor. Perfecto. Un momento. Ok, gracias. Perfecto. Dale. Bien, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos, que hay en esta presentación? ¿Qué es lo que quiero que ustedes se lleven al final de esta presentación? Es el tema de la importancia de la prevención, de que prevenir y estar preparados ante un incidente que pueda afectar tanto la seguridad, la bioseguridad y la salud. No solo de los propietarios, también de los trabajadores que laboran en un condominio y, por qué no decir, de los visitantes. En general, toda persona que habita, está de tránsito en un condominio, es importante la prevención para evitar que pueda ocurrir un incidente. Y además, aprovechar al máximo los recursos disponibles que tenemos en nuestros edificios. Al hablar del escenario de incidente, primero definamos qué es un incidente. Y definimos un incidente como cualquier suceso que ocurre de manera repentina, de manera espontánea, y que nadie lo desea, pero que me puede causar daño o que me causa daño y me afecta a la salud, me afecta a yo como residente, yo como visitante o yo como trabajador del edificio. Entonces, todos estos eventos que ocurren de manera repentina y que nadie quiere que ocurran, le llamamos incidentes. Y no solamente pueden afectar a la salud de las personas, sino también pueden afectar a la integridad del condominio, a la integridad de las instalaciones en el condominio. Hablemos de las urgencias y emergencias. Desde el punto de vista médico, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en que en una de ellas se pone en riesgo la vida de la persona. Una urgencia es un evento que ocurre de manera inmediata, de manera espontánea, pero que necesita una atención inmediata. Pero sin embargo, no pone en riesgo la vida de la persona, lo que sí ocurre con una emergencia. Entonces, esto es muy importante porque a la hora de nosotros reportar o llamar a solicitar ayuda, tenemos que saber diferenciar muchas veces. Esto es una emergencia. ¿Por qué? Porque está en riesgo la vida de la persona. Y accidentes ya es más acotado. Se domina generalmente los accidentes cuando ya me ha ocurrido el daño, ¿no? Aquí tenemos una gráfica que quisiera explicarles. Fíjense que en medio está el incidente, lo que ocurre de manera espontánea, lo que ocurre de manera repentina. Pero para que ocurra ese incidente, tiene un origen, ha tenido que pasar algo, hay una causa que lo ha originado ese incidente. Ha tenido que romperse las barreras que habían, que evitaban que ocurra ese incidente, ha tenido que romperse esas barreras preventivas. A eso le llamamos el concepto de causalidad,
porque todo tiene un origen, todos los incidentes tienen un origen, hay una causa. Que rompieron esas barreras, ocurrió el incidente. Pero después del incidente, tenemos que tener barreras mitigadoras, que son las que van a hacer que evitemos que las consecuencias de ese incidente se agranden, sean mayores. Entonces, todos estos tres elementos conforman el escenario del incidente. Y cuando hablamos de barreras preventivas, aquí vamos a mostrar algunas barreras preventivas que podemos tomar en cuenta en nuestros condominios, en nuestros edificios, para evitar que ocurran incidentes. Una de ellas es verificar el estado operativo, el buen estado de las instalaciones de nuestro edificio o condominio. Cuando hablamos de instalaciones, hablamos de las instalaciones eléctricas, hablamos de las instalaciones sanitarias, hablamos de todo lo físico que puede haber en un edificio, se debe mantener en buen estado, con correctos planes de mantenimiento. Los residentes, ¿por qué forman parte de las barreras preventivas? Todas las personas. Es muy bien sabido, siempre se habla, que el ser humano, que las personas son los elementos más importantes de una organización, de una sociedad, porque hacen que las cosas sucedan. Nosotros hacemos que las cosas sucedan. Entonces, si queremos hacer prevención, que nosotros como residentes tengamos conciencia, tengamos una cultura preventiva, va a hacer que estas barreras funcionen. ¿Y por qué no hablar de la organización, de la administración, de la junta de accionistas, la junta de propietarios de un condominio? Juega un papel muy importante porque tiene que asegurar los recursos para que se den los planes de mantenimiento, los planes de saneamiento, los planes de entrenamiento a todas las personas que conviven en el edificio o en el condominio o en la residencial en la que nos encontramos. Si ahondamos un poco más en los planes de mantenimiento, ¿no? Muchas veces tenemos la cultura de actuar cuando ya hay un daño. Cuando sucede eso, es que hacemos solo mantenimiento correctivo, corregimos algo. Pero nosotros debemos enfocarnos en los planes de mantenimiento preventivo. Enfocarnos, por ejemplo, en el sistema eléctrico. Sabemos cómo están nuestras instalaciones eléctricas. De repente el edificio es nuevo. Y por ser nuevo no significa que no necesite un plan de mantenimiento preventivo. Revisar el estado de los cables, de las conexiones, porque eso pueden ser, si no le hago un mantenimiento a los cables, puedo sufrir un cortocircuito, terminar en un amago de incendio, y si es mayor, en un incendio a grandes escalas. Las líneas de gas. La línea de gas en nuestro edificio debemos de asegurarnos que no tengan fugas, que las líneas no estén corroídas. De repente vivimos en una zona que está frente al mar, donde la brisa pega mucho a la corrosión de las tuberías. Entonces debemos tener un plan de mantenimiento de estas líneas de gas. Las redes de agua, igual, verificar que no haya fugas. El agua es un elemento que te disuelve una roca, que te disuelve una pared, que te daña la infraestructura del edificio. Igual, a veces en las redes se encuentran válvulas, que le llaman unas válvulas de corte o aislamiento. Estas deben tener un mantenimiento porque cuando las vamos a necesitar, quizás ni siquiera las vamos a poder mover, porque nunca se les echó grasa, nunca pasaron por un plan de mantenimiento preventivo. Los sistemas de drenaje, los buzones, y aquí juega mucho la cultura que tengamos los vecinos en el saber disponer los residuos sólidos, que no se pueden tirar a la línea, al sistema de drenaje. La señalización es muy importante, saber que existe un código de señales, de colores,
que me indican, por ejemplo, que un amarillo es de una señal de advertencia. Todo esto debemos conocerlo, que la señalización, los colores verdes indican unas señales de información, que el rojo es peligro. Entonces también forma parte de las barreras preventivas. Y si entramos a ver los planes de saneamiento, aquí muy importante es la limpieza y desinfección de las áreas comunes, sobre todo en las áreas donde están expuestos los niños, que son personas, una de las personas del grupo más vulnerable que puede existir en un edificio, porque están expuestos a gérmenes, a hongos que hay en el ambiente. Hay que controlar los equipos, y aquí también no solamente el tema de saneamiento es importante para los visitantes, sino también para los trabajadores mismos que hacen la limpieza de estas instalaciones, porque manejan productos químicos, tienen que conocer cuáles son los peligros a los que están expuestos. Normalmente los productos químicos en los envases vienen las acciones recomendadas qué hacer si se sufre una ingestión o inhalación de estos productos químicos. Eso tenemos que conocerlo para poder controlar los procesos de desinfección de las áreas comunes. A eso se refiere cuando hablamos del control de los trabajadores. Un tema muy importante a tomar en cuenta. Y cuando hablamos de los planes de entrenamiento, ustedes dirán, ¿entrenamiento en qué? ¿Por qué la administración? La administración no como un ente, la junta de propietarios no como un ente que sepa o que sea especialista en entrenar a la gente, sino de asegurarse de brindar los recursos para prestar los servicios de un experto y entrenen a la gente. Primero, ¿en qué? En concientizar a todos los vecinos que somos personas vulnerables, que nos puede pasar algo. A veces siempre se escucha la frase, hasta ahora no nos ha pasado nada. Todo está seguro aquí en este edificio. Mi edificio es invulnerable, pero no es así. Esperemos que no nos pase, pero tenemos que tener la conciencia de que nos puede pasar algo. Y tenemos que ayudar entre todos los vecinos a saber identificar a qué peligros estamos expuestos. Porque cada edificio, cada condominio tiene su particularidad. No son los mismos peligros en un edificio que está un edificio mi vecino o que está en otra jurisdicción o en otro distrito. No es lo mismo los peligros a los que en mi edificio existen. Tienen que ver agentes externos, tienen que ver agentes internos que es necesario evaluar y conocer y reportar las condiciones, los actos, condiciones inseguras, qué es lo que nos puede fallar y puede causar un accidente en la cual podemos estar o involucrados o afectados con algún familiar nuestro. Y si todas estas barreras de las que estamos hablando fallan, ocurre el incidente. Incidentes comunes que afectan a las personas son, por ejemplo, las caídas que pueden generar heridas que pueden ser expuestas, con hemorragias, intoxicaciones, electrocución, asfixia respiratoria, atrapamientos, golpes, quemaduras, hostigamiento y acoso. Un tema nuevo que desde hace algún tiempo acá, poco tiempo atrás, también se ha metido hasta en la legislación. Entonces, todos estos incidentes que afectan a las personas, estos incidentes comunes, pero sobre todo, el grupo, como les decía, el grupo vulnerable son los ancianos y los niños. Pero no solamente un incidente puede afectar a la persona, sino también a la propiedad. Cuando ocurre un incendio, sismo, si hay fugas de gas que dañan la estructura, fugas de agua, fallas estructurales, y que fíjense que si estos
estos incidentes, que si bien es cierto, el principal afectado es la propiedad, pero también pueden llegar a causar daños a la salud o a la integridad de la persona. Entonces, ya tenemos las barreras preventivas, fallaron nuestras barreras preventivas y nos ocurrió el incidente. ¿Qué viene al otro lado? Las barreras mitigadoras. ¿Para qué me ayudan las barreras mitigadoras? Las barreras mitigadoras me van a ayudar a evitar que las consecuencias del incidente, que los daños, no pase a mayores. ¿Qué barreras mitigadoras puedo yo tomar? Los planes de respuesta. El entrenamiento al personal de estos planes de respuesta. El hacer simulacros. Que nuestros vecinos estén entrenados, que sepan qué hacer. El tener equipos de respuesta operativos. Si hemos identificado algunos equipos de respuesta críticos, pues estos tienen que estar correctamente operativos. Y ahí funcionan mucho los planes de mantenimiento preventivo de los que habíamos hablado. Tener los contactos actualizados, saber a quién llamar, saber a quién recurrir luego de que me ocurre el evento no deseado. Los planes de respuesta. Si ahondamos un poco en los planes de respuesta no es más que el paso a paso me dice qué es lo que tengo que, cómo es que yo tengo que actuar una vez que ocurra el incidente. Eso me dice un plan de respuesta. Y vuelvo a repetir, los planes de respuesta tienen que ser específicos. He participado en muchas auditorías y muchas veces cuando se le pide el plan de respuesta de un edificio, de un condominio, la administración muestra el plan de respuesta, pero es una copia de otro edificio, de otro condominio. Porque me habla de llamar a una compañía número, por decir un número 350, y esa compañía está pues en otra ciudad, en otro departamento. Entonces, ¿cómo yo tengo como plan de respuesta de pedir ayuda a una compañía que está fuera de mi jurisdicción? O sea, eso no está bien. Entonces, como les decía, los planes de respuesta lo que buscan es que nosotros sepamos qué hacer cuando ocurre el incidente. ¿Y qué es lo principal de este plan de respuesta? Por eso les decía que tienen que ser específicos a mi condominio. Primero, identificar los escenarios. Ya hablamos de los principales escenarios que hay en comunes que ocurren en un evento. Identificar los escenarios que me pueden causar un incidente. Y tienen que ser específicos. No es lo mismo, por ejemplo, si yo vivo frente al mar, donde voy a la brisa del mar, es un elemento que me daña las estructuras, la corrosión, a un edificio que está más en una zona cálida. No es lo mismo. Entonces tienen que ser los planes de respuesta específicos. La organización es importante. La administración, la junta, tenemos que ver cuál es el papel de cada uno de nuestros vecinos. Tenemos que saber, tenemos que identificar. Es más, en nuestro edificio puede vivir una persona que pertenece al cuerpo de bomberos. Pueden vivir médicos. Tenemos que saber identificarlos. Y ellos van a jugar de repente un rol muy importante dentro de nuestros planes de respuesta. La organización también tiene que ser consciente de brindar los recursos necesarios para adquirir quizás elementos o equipos que me permitan a mí cumplir con mi plan de respuesta, cumplir con mi plan cuando ocurra el evento no deseado o el incidente. Que tiene que estar documentado, sí, tiene que estar documentado, pero sobre todo
lo tiene que conocer todo el personal. Todo el personal. Esto es muy importante. Todos los residentes deben conocer el plan de respuesta. Porque muchas veces se tiene un plan de respuesta en papel, muy bien ordenado, muy bien archivado, en la oficina de la administración. Este es mi plan de respuesta. Sí, pero cuando le preguntamos a un vecino cómo actuaría en caso de que ocurriera un incidente, por decirlo, un sismo es el ejemplo más práctico, no sabe qué hacer. O cómo actuaría en caso de un incendio, no lo sabe, porque no fueron difundidos. Es muy importante socializar los planes de respuesta, hacerlo de conocimiento de todos los vecinos. Y los elementos principales en un plan de respuesta están los primeros auxilios, cómo brindar los primeros auxilios, los equipos contra incendio y temas también de bioseguridad, que es un tema muy importante. ¿Para qué sirven los primeros auxilios? Con los primeros auxilios yo trato de estabilizar a una persona y esperar de la ayuda especializada, de la ayuda de un médico. Eso es brindar un primer auxilio. Por ejemplo, ¿qué hago yo ante una herida que tiene sangrado? Primero, trato de yo mismo protegerme y cubrirme, de repente con algunos guantes, antes de tocar a la persona herida porque está sangrando. Porque primero tengo que protegerme yo. Y también proteger a la víctima, porque quizás mis manos tengan bacterias y pueda contaminar. Pero aquí lo importante también es contener las hemorragias que pueden haber. Y para eso la aplicación de paños, de compresas, es importante. Y si la compresa se mancha de sangre, no se recomienda cambiarlas, sino se recomienda poner encima de la compresa manchada una nueva y así hacer presión para tratar de retener la hemorragia, cortar la hemorragia. Y mientras tanto, solicitamos la ayuda de un especialista y esperar su llegada. En el tema de quemaduras, son comunes en el hogar, con superficies calientes, con aguas calientes, y hay diferentes tipos de quemaduras. Quemadura de primer grado, quemadura de segundo y tercer grado. Las más graves son las quemaduras de segundo y tercer grado. Las de primer grado son un simple enrojecimiento de la piel, y en lo cual, en realidad, en las tres tipos de quemaduras lo que se recomienda es tratarlas con abundante agua fría por un espacio de 15 a 20 minutos. Si hay ampollas, no se recomienda reventar las ampollas en una quemadura. Tampoco se recomienda echar ninguna pomada si es que no es recetada por un médico especialista. Lo primordial aquí es tratar de enfriar el área afectada con abundante agua. Y si la quemadura es fuerte y hay tela o ropa pegada a la piel, no se recomienda retirarla. Simplemente rociar de agua fría por el espacio de 15 minutos. Intoxicaciones. Aquí es muy importante. Ustedes no saben la cantidad de productos químicos que puede haber en un hogar. Infinidades. Desde los cosméticos que usan las damas, desde los productos de limpieza que se utiliza para hacer la desinfección de las casas y muchos productos más. Sin embargo, todos estos productos, la mayoría, por no decir la mayoría de productos, por no decir todos, vienen indicaciones en el frasco de qué hacer en caso de que pueda inhalarse o ingerirse accidentalmente, sobre todo en los niños. Entonces, es muy importante conocer estos detalles. Muchas veces compramos algo y lo guardamos o lo dejamos en cualquier lado a exposición de los niños. Más aún cuando las indicaciones dice mantener
alejado o fuera del alcance de un menor. Entonces esto es muy importante, saber qué hacer. Muchas veces los frascos nos indican qué hacer en caso de que hubiera una intoxicación, ya sea por una inhalación o una ingesta de este producto. En las electrocuciones, aquí lo recomendable es primero alejar a la víctima o a la persona de la fuente de energía. Tratar de aislar la fuente de energía, cortar, bajar el interruptor, bajar la palanca. Si no se puede, con un palo de madera, algo de madera, tratar de moverlo. Pero no tocar a la persona si todavía se mantiene conectada a la fuente de electricidad que le ha causado el shock. Es muy importante considerar estos temas. Después vienen los equipos contra incendio. A ver, estos equipos que ustedes ven aquí, que se le conocen como extintores, seguro muchos lo conocen, pero ¿cuántos de ustedes lo han usado alguna vez? ¿Cuántos de ustedes saben si es que el equipo que tienen a su costado o en su torre o en su edificio están operativos o no? Eso es muy importante y no estaría de más que tengamos un entrenamiento, que sepamos cómo usar un extintor, porque esto me va a evitar que en un incendio o un amago de incendio pase a mayores y pueda afectar la integridad y la salud de las personas, ¿no? Y para esto es importante reconocer que hay diferentes tipos de extintores, que digamos que ataca la causa o el material de combustible del cual se ha originado el incendio. Los más comunes son los de tipo ABC. Entonces, los de A, que son para materiales sólidos como madera, pólvora, caucho, plástico, papel. B son para los líquidos inflamables. Y C para los temas eléctricos. Ya más especializados son los D y K. K son para las cocinas industriales, que son incendios producto de combustibles como grasas, aceites. Pero los ABC son los que tienen los más comunes, los más usados. Y es muy importante porque en la etiqueta usted se va a dar cuenta de que dice extintor tipo ABC. Quiere decir que ese extintor me sirve para atacar estos incendios o estos amagos de incendio provenientes de estos materiales. Pero es muy importante el saber usarlos, saber que tiene un manómetro, ese redondito que ustedes ven ahí, ese es un manómetro que me indica la presión. Alguna vez nos hemos dado cuenta si nuestro extintor que tenemos en nuestro edificio realmente está operativo, está con la presión adecuada, que si ocurriera un amago de incendio lo voy a poder utilizar. Es muy importante el saber usarlo. Pero este extintor, como les digo, es para atacar un amago de incendio. Un amago de incendio es cuando el incendio recién se está iniciando. Es una llama pequeña. Pero si se descontrola porque el fuego avanza de manera rápida, ya el extintor no me va a ayudar. Y ahí tengo que solicitar ayuda a una compañía de bomberos, a la compañía de bomberos de jurisdicción. Y si nos encontramos atrapados en medio del humo, es conocido que el humo es menos denso que el aire. El aire es más limpio, el aire es más pesado. El aire se va a ir hacia abajo y el humo se va a ir hacia arriba. Si yo me encuentro atrapado en una habitación que está en humo, trato de salir de esa habitación a gatas, arrodillado, gateando, rampeando, como se dice. Porque abajo voy a tener aire más puro para respirar. Y si es posible, con un trapo limpio, ponérmelo en la nariz para poder tratar de filtrar las partículas de humo y tratar de respirar el aire más puro posible. Evitemos, si hay, respirar por la boca. Por la desesperación, a veces uno empieza a gritar
pero ahí se está tragando prácticamente humo y eso es perjudicial para las personas. Y después, si es que ya ocurrió el siniestro, no puedo, logré salir, se malogró, se afectó mi hogar, mi departamento, yo no podré regresar hasta que no sea dado de alta por parte de las autoridades. De lo contrario, yo no puedo retornar inmediatamente, así digan el incendio se apagó. No, es muy importante conocer esto. El tema de bioseguridad, aquí le voy a dar pase a Carlos. Carlos, estás ahí para que me ayudes con el tema de bioseguridad. Gracias, Joe. Sí, estoy justo aquí. Dale. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a hablar de 4 temas importantes: las pruebas COVID, ambientes versus superficies, respuestas en caso de COVID-19 y seguridad emocional. Vamos a hablar primero del tema de pruebas COVID. Joe, si nos ayudas ahí con la diapositiva, por favor. Bueno, existen 2 pruebas, como ustedes conocen. Bueno, existen algunas pruebas, otras pruebas que no están mucho en el mercado, pero porque tampoco han sido probadas aún por la Organización Mundial de la Salud, pero la que conocemos son las serológicas, la mal llamada prueba rápida. Esta no mide el virus, sí, pero mide la respuesta inmunológica, tanto de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M en la sangre. Esta se hace como la imagen que pueden ver ustedes a su mano derecha, se hace un icono en el dedo y reacciona con unas gotas de sangre. Esta prueba demora unos 10 o 15 minutos máximo. El problema con esta prueba es que si tú estás infectado hoy, no te va a detectar, porque la respuesta inmunológica en algunos infectólogos, no de renombre, indican que es de 7 a 11 días. Entonces, yo puedo tener el virus, pero todavía no se responde inmunológicamente el cuerpo, entonces no lo va a detectar. Es por eso que hay algunas empresas que toman esta metodología de tener a las personas enclaustradas por 7 o 10 días y después de esto hacerle las pruebas. ¿Correcto? Y esta prueba se ha logrado identificar también un tiempo de error, ¿no? En algunos sectores de hidrocarburos y a otros sectores de mina, después que han hecho la prueba serológica, han hecho una prueba molecular y se han dado cuenta que los positivos que tenían por prueba serológica en la prueba molecular salieron negativos. ¿No? Esto es un porcentaje de un 12 a un 15%, entonces estaríamos hablando de una efectividad aproximadamente de la prueba serológica del 85%. Ahora, si tú tuviste COVID y te haces una prueba serológica, siempre vas a salir positivo. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina M es la que responde al sistema inmunológico, pero la inmunoglobulina G es en la que quedan registrados todos los virus que combaten nuestro organismo. Entonces, en la inmunoglobulina G se queda el ADN o el ARN del virus y siempre los va a detectar. Entonces hay que saber leer esta prueba, porque si no, cada vez que usted la haga, va a identificar de que definitivamente es un caso positivo, pero no necesariamente en ese momento, sino que ya tiene una respuesta inmunológica, en este caso, ya identificada en el organismo. La prueba molecular es otra prueba. Esta prueba molecular principalmente se identifica en el hisopado, tanto es nasofaringio, ¿no? Para identificar la presencia del virus en ese momento, tanto en la nariz como en la garganta. Es a través de un hisopado y se identifica el ácido ribonucleico del virus. Y como ven, esta prueba demora entre 3 a 4 horas el resultado. Hoy por hoy el resultado está demorando de 3 a 7 u 8 días, entre otros laboratorios. ¿Por qué? Porque son pocos laboratorios y mucha demanda. No es que demore tanto el tipo de prueba, sino demora por la cantidad de pruebas que se realizan, ¿no? Y uno de los mercados que se ha reactivado, como ustedes saben, es el mercado industrial, y eso es la demanda principal. Entonces, esta es la diferencia entre la prueba serológica y molecular. Ahora sí, la siguiente, Joe. Vamos a hablar sobre ambientes y superficies. Se ha hablado bastante del coronavirus y bueno, lo que voy a mencionar, voy a basarlo científicamente en la doctora Cágil Dolores. Es una inmunóloga y bióloga molecular, es una PhD. Pueden ver sus videos en YouTube, también en algunos
algunas investigaciones que ella ha hecho y están publicadas en la Journal Medical, para los que tienen acceso, si no nos solicitan, a través de Hyperground, y se lo vamos a compartir. Entonces, este virus no es como otro virus como el ébola, que puede estar en el medio ambiente. No está flotando en el aire porque el virus no está diseñado, no tiene la genética para estar en el medio ambiente, ni la física para soportar ello. O sea, el virus sí está presente en la superficie, principalmente se traslada, ¿por qué? Por las manos, a toda esta superficie. Entonces yo estornudo, o me agarro la nariz, ¿no? O me meto la mano a la boca y tengo contacto. Entonces, al momento de yo tener contacto con una superficie, ¿qué superficies? Una manija, una baranda, la puerta del carro, la puerta de la casa. Entonces, esos son los lugares que nosotros debemos de cuidar. Y el uso de mascarilla es importante, sí, pero es importante cuando yo tengo contacto con una persona que no sé si está infectada. Correcto, para eso nosotros creemos que debemos de creer que todos están infectados y usar nuestra mascarilla. Algunas bibliografías indican que cuando una persona habla, esta saliva puede llegar hasta de 1,50 m, otros dicen a 1,75 m, entonces la distancia. Entonces cuando nosotros tenemos necesariamente que tener interacción con otras personas, debemos de usar la mascarilla. Pero cuando no tenemos interacción, no debemos de usar esta mascarilla. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a usar esta mascarilla? Porque si usamos todo el tiempo, all time, la mascarilla, ¿qué va a pasar? Mi sistema inmunológico se va a deprimir. Al deprimirse, mi sistema inmunológico no va a estar correctamente preparado para cualquier respuesta. Entonces la mascarilla debe usarse solo cuando voy a tener contacto con otras personas que no sé cuál es su estado de salud. ¿Ya? Si salgo a la calle, definitivamente tendría que usar mascarillas si voy a tener contacto con varias personas y no sé si ya están infectadas. Y lo que, más que desinfectar el ambiente, deberíamos de asegurar de desinfectar las mesas, las sillas, los escritorios, los mouse, las computadoras, los controles remotos, las manijas, los manubrios y ello. Eso es lo que queremos dejar claro aquí, porque de todo esto todos quieren ser el gurú, y sin embargo son pocos los que han podido leer un poco la biología de este virus, cómo se comporta y cómo lo podemos atacar. La siguiente, por favor, Joe, para ir ajustando algunos conceptos. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente COVID dentro de mi hogar o en otro lugar? ¿Qué debemos de hacer? Primero momento, aislarlo en un lugar, en un cuarto de preferencia que tenga baño. Si no tengo un cuarto con baño, pues un cuarto. No debo desinfectar y debo de individualizar todo lo que le voy a dar, desde la jarra, el vaso, todo lo demás, y desinfectarlo. ¿Con qué podemos desinfectar? Con cloro, con hipoclorito de sodio, la lejía de Clorox. No lo estoy haciendo por si acaso propaganda de Clorox, ni eso, la lejía que podamos comprar. Y la dilución es por cada 5 litros, 15 mililitros. Eso nos va a dar de 150 a 200 ppm. Y eso nos va a permitir desinfectar cualquier superficie por 10 minutos. Y eso es lo que debemos asegurar, desinfectar y aislar a la persona. En todo caso, lo podemos poner en una clínica, no les digo un hospital porque el riesgo de que pueda contaminarse mayor es alto, ¿no? Identificar, aislarlo, y también tenemos que someter a pruebas a los contactos directos de esa persona. ¿Qué digo contactos directos? Con todas las personas de su familia que ha tenido contacto menor a 1,5 m. O sea, si ha abrazado a sus hijos, si ha abrazado a su esposa, tendrían que pasar ellos una prueba molecular para descartarlos. Tenemos que monitorear muy bien el tema de saturación de oxígeno, que pocos lo están haciendo, ¿no? Porque el tema de oxigenación es importante. Si la persona está por encima de 95, quiere decir que está saturando normal. Y hay un gran porcentaje de peruanos que no está dentro de las estadísticas y que está pasando este virus porque es asintomático. Y hay muchas familias que lo han tenido y se han dado cuenta después que el virus ha pasado, porque el periodo de incubación y de test es aproximadamente 14 días. Después de los 14 días ya no tengo el virus, pero sí lo tengo registrado dentro de mi sistema inmunológico, ¿no? Si es asintomático, no tratar, porque se tratan los síntomas. Todavía no existe una vacuna, no existe un tratamiento directamente para el virus. Tenemos que tratar los síntomas y tratar que la persona se mantenga estable. Por esto,
muy importante que debemos de medir la saturación de las personas. La siguiente, por favor, Joe. Y cuando hablamos de seguridad emocional, si bien es cierto, la seguridad emocional es el equilibrio del yo físico, mental y espiritual, que es la parte interna, pero es el equilibrio entre esta parte interna y la parte externa, entre el medio que me desarrolla. Hay familias que vienen viviendo 3 meses encerrados y están muy tranquilos. ¿Por qué? Porque es muy importante en este tiempo generar confianza. Pero la confianza se genera a través del conocimiento. ¿Cuánto conozco yo de esta enfermedad? No lo que publican en Facebook, cualquier tipo de fuente. Tenemos que saber de qué fuente, de dónde estamos hablando, quién respalda la fuente de la que yo estoy digitando. Correcto, y si no es una fuente científica comprobable, no debo de creerla, debo de descartarla. Entonces, si nosotros tenemos un buen conocimiento de cómo se desarrolla este virus, cuál es el comportamiento, y tenemos que entender que esto es como una gripe que apareció hace años y la gente se moría en un momento u otro. Los grandes científicos han dicho que en un momento u otro, dentro de los 5 años restantes, todos vamos a tener esta enfermedad. Con eso no los quiero asustar, sino que vamos a empezar a tener una respuesta inmunológica. El virus no se va a ir, vamos a empezar a convivir con el virus. Y tenemos que estar claros en ellos. Y tenemos que tener el conocimiento para crear, como nos dijo Joyce en toda su exposición, que es los temas preventivos que debemos de hacer, principalmente ejercicios y buena alimentación, sobre todo vitamina C, y lo otro es qué debemos hacer las mitigantes si es que ya estoy infectado. Entonces, señores, el temor no nos va a ayudar a nada, pero si tengo conocimiento, voy a aplicar las verdaderas barreras preventivas y voy a generar un ámbito de confianza, no solo para mí, para mi familia, sino para todos los que interactuamos en un espacio en común. Gracias. Te cedo el pase, Joe. Gracias, Carlos. Entonces, como les decía, es muy importante entrenarnos. El entrenamiento es fundamental. Tenemos que saber los planes de respuestas, tenemos que saber familiarizarnos con los equipos que tenemos que tener el listado de personal actualizado, tenemos que entrenarnos para poder saber. No vamos a poder saber cómo vamos a responder si no nos entrenamos. Y muy importante es los simulacros. Tenemos que tener un programa de simulacros, no solamente participar en los que el que INDECI programa, sino internamente también, porque eso nos va a ayudar a ver si es que realmente tenemos los equipos necesarios, si contamos con todos los recursos para poder responder ante un incidente. Los equipos de respuesta operativo, los botiquín, los de primeros auxilios, también muy importante. Ahí en los simulacros vamos a saber identificar, vamos a poder identificar si es que realmente con lo que contamos es suficiente o necesitamos adquirir más equipos de respuesta. Y para cerrar los contactos actualizados, los números de emergencia, es muy importante que todos los conozcan, que todos los sepan. Y por qué no, como les decía un inicio, identificar a personal dentro de nuestro condominio, personal que nos puede ayudar atendiendo una urgencia, una emergencia. En resumen, el mensaje que les quiero que les quede claro, la prevención es importante. Trabajar en lo preventivo es muy importante, nos va a ayudar a evitar que nos ocurra el incidente. Pero si ya nos ocurre, si se rompen esas barreras, debemos entrenarnos para saber cómo actuar, cómo responder ante el evento, ante el incidente que nos ocurre. Esa figura de ese escenario quiero que se lleven el día de hoy. ¿Podemos evitar los incidentes? Sí. No hay incidente que se diga que es el azar, la suerte. No, todo tiene una causa, todo tiene un origen. Pero para evitar tenemos barreras preventivas y ahí debemos trabajar. Bueno, nos pasó, trabajemos también a aprender a responder. Bien, les agradezco la escucha que hayan tenido. Pasamos a leer, no sé si hay alguna pregunta
Jorge, si hay alguna pregunta por parte del auditorio. Sí, parece que están un poco tímidos en este momento. A ver, estimados asistentes, si pueden hacer preguntas a través del grupo chat y yo se las paso al ponente correspondiente. Mientras tanto, una pregunta primero para Carlos. Carlos, en tu experiencia, ¿qué tipo de cuidado? Hay varias empresas en este momento haciendo desinfección. O sea, hay muchas ofertas en el mercado. Entonces la pregunta va al lado de que qué tipo de cuidado, qué tipo de preguntas, qué es lo importante que tiene que consultarse a una empresa de desinfección antes de, bueno, de darle el contrato o acceder al servicio, ¿no? Es muy basado en lo que ya hemos hablado hoy día de todos los cuidados que hay que tener. Gracias, George. La pregunta directa que debemos de indicarles es, ¿tú sabes cómo se comporta el virus que has venido a exterminar? Porque no quiero desacreditar a ninguna empresa, ojo, pero todos están fumigando. Y fumigando es una palabra que quiere decir fungicida, que es para los hongos, ¿es correcto? Eh, Definitivamente el cloro o el amonio cuaternario que he visto en la mayoría de las propagandas, yo puedo, sí, puedo con eso que puedo yo desinfectar, porque la palabra correcta es desinfectar, es disminuir la cantidad máxima de microorganismos o virus sobre una superficie. Eso es desinfectar. Limpieza es otro término. Entonces, si las personas no tienen un concepto claro, lo que es desinfección, lo que es fumigación, y no tienen un conocimiento del comportamiento del virus, están haciendo un tema solo de negocio, solo de marketing. En nuestro país, lamentablemente, con una coyuntura así, todos ven oportunidad de negocio y creo que somos muy emprendedores, pero también hay que asegurarnos que las personas que nos brindan el servicio tengan el conocimiento, porque lo contrario, lo único que van a hacer es van a desinfectar el ambiente y no necesitamos desinfectar el ambiente. Necesitamos desinfectar las superficies, piso, paredes, lugares donde toco, sobre todo, donde toca un niño, en lugares, los que hemos tenido, bueno, yo soy papá de bastantes hijos, ¿no? Gracias a Dios, y un niño toca por todas partes. Entonces, por todas esas partes donde toca un niño, yo debo desinfectar. Okay. Perfecto. Para saltarnos un ratito, tenemos dos preguntas. La pregunta de Helen Mesa se relacionaba a cómo debe hacerse una desinfección, que ya la mencionaste, pero la segunda parte de su pregunta era cada cuánto tiempo. Si no sé si Carlos podría responder eso también, la frecuencia de desinfección. Bueno, la frecuencia de desinfección, una desinfección integral debería de ser no menos de cada 15 días. Pero si yo brindo el servicio y asesoramiento, yo digo en tercera persona, debería de monitorear all time, o sea, todo el tiempo, porque yo debería desinfectar todos los días. Tendría que identificar el área más limpia y el área más sucia, hacer un flujo, un circuito en la casa. Y después de hacer ese circuito, monitorear lo que se cumpla. Tenemos que hacer una identificación de cuáles son las actividades de cada uno de los familiares y poder identificar cuál es la carga microbiana que cada uno trae del trabajo. Inclusive se debe dar, no solo se da un servicio de desinfección, sino debería darse todo un acompañamiento para saber qué tipo de trabajo tiene, qué tipo de actividad tiene, si en su trabajo están haciendo los protocolos o no, entonces para poder soportar a la familia. Ojo que esto no lo hace normalmente cualquier empresa, son pocas creo las que la están haciendo, ¿no? Y tendría que estar relacionado también a un acuerdo de confidencialidad de datos, ¿no, George? Que de repente muchos no los conocen, ¿no? Pero es algo que se debería manejar en cualquier empresa formal. Entonces, si yo te voy a hacer un proceso de desinfección y asesoramiento, que es más importante, debería iniciar por un acuerdo de confidencialidad de datos y hacer todo este circuito.
Perfecto, gracias. Otra pregunta para ti, Carlos, de Pablo Miranda. Buenas noches, Pablo. ¿Un personal de la salud al tomar la prueba serológica puede determinar el estadio de la enfermedad? A ver, quiero un poco más, si puede puntualizar la pregunta. Cualquier persona, una persona de salud, hacer la prueba serológica indica, la prueba serológica, si te la hago hoy y tú estás infectado ayer, no va a identificarlo. Solo lo identifica de 7 al 11º día de infección, porque recién tenemos una respuesta inmunológica del cuerpo. O si ya has sido infectado anteriormente. Si tienes más de 11 días con el virus, de 7 a 11 días con el virus dentro de tu cuerpo, la prueba serológica sí lo va a identificar. Pero si estás antes de los 7 días, es difícil que lo identifique. Ok, aquí Pablo también nos está preguntando si tengo un familiar que trabaja en un hospital en el área de COVID-19, los familiares, ¿qué cuidado debemos tener con este familiar? Bueno, esta es una recomendación difícil, pero esta persona debería de estar aislada en el hogar. Debería tener un cuarto con un acceso independiente. Yo sé que es difícil, o debería entrar en otros horarios, debería usar un traje que permita permeabilizar y poder desinfectarse al momento que ingresa de la casa y sale, porque tengo que desinfectar yo antes y después, tanto el ambiente, y debería estar totalmente independizado. Si no puedo independizarlo, debería asegurarme en desinfectar una vez que él ingresa y una vez que él sale. Ok, perfecto. Sí, mientras recibimos otra pregunta, Joe, simulacros y su frecuencia. ¿Qué tan frecuente debe ser un simulacro? Tampoco queremos afectar un poco la calidad de la vida de los que viven en edificios y condominios, pero una vez al año, una vez cada vez que venga un nuevo vecino o inquilino o residente. ¿Nos puedes explicar un poquito, por Sí. favor? A ver, primero tenemos que tener en cuenta, como les decía, es identificar el escenario, identificar cuáles son los incidentes comunes que nos ocurren o que podrían ocurrir en el condominio, ¿no? Y ver si es que ya nos ha pasado también, ¿no? Ver un poco de histórico, la frecuencia que nos ha ocurrido. En base a eso vamos a eliminar a enumerar como un top, ¿no? Podemos enumerar un top de posibles eventos que nos ha ocurrido o que nos pueden ocurrir. En base a eso ya elaboramos nuestro programa de simulacros y lo recomendable es al menos cada 4 meses realizar un simulacro. Y sobre todo tú has dicho un tema muy importante, un tema primordial, que es cada vez que hay nuevos vecinos. Se debe de alguna manera de armar un protocolo de comunicación, cómo hacerle llegar a estos vecinos los planes de respuesta que tenemos. Eso es muy importante porque muchas veces nos llenamos de vecinos nuevos y la verdad no conocen cómo responder. Y el evento no va a esperar un tiempo, ¿no? El evento ocurre en cualquier momento y en todo tiempo debemos estar preparados. Entonces la difusión, la socialización de estos planes debe ser cada vez que aparezca un miembro nuevo dentro del edificio, dentro del condominio, ¿no? Perfecto, gracias. Pregunta para ti también, Joe. En ascensores de un edificio, ¿es conveniente que suban menos personas? ¿Qué se aconseja? Bien, normalmente la capacidad de máxima de un ascensor, de un sistema elevador, lo determina el fabricante. Ellos van a determinar la capacidad máxima de personas. Se puede ajustar por política ya interna de jugar un factor de seguridad. Por decir, si el fabricante, si el proveedor de estos equipos me dice, ¿sabes qué?
la capacidad máxima de este ascensor son 6 personas, por poner un número, pero yo puedo establecer por política interna de repente de maximizarlo a 5. Ese es un factor de seguridad que normalmente se estila hacer, ¿no? Pero nunca exceder lo recomendado por el fabricante, lo recomendado por los fabricadores de estos sistemas elevadizos. ¿Lo puedo poner menos? Sí, lo puedo ajustar. Y eso va a depender ya de las políticas que tenga cada residencia, cada edificio. Ya, perfecto. Siguiente George, pregunta. Sí, perdón, Carlos. sí, quería dar un alcance también sobre el tema del aforo en el caso de COVID. Mira, hay algunos ascensores que no tienen ventilación. Los que no tienen ventilación, solo debería bajar una persona, independientemente del tema de metros cuadrados que tenga el ascensor. Pero si es un ascensor de los comunes que hay en la mayoría de aquí en Lima, que son 3x3, debería bajar, y tiene ventilación, debería bajar máximo 2 personas. Recordemos que la distancia es mínima, es 1,5 metros. Entonces imagínate que en un ascensor suban 6 personas, entonces el grado de exposición que tienen es alto. Por tema COVID, no lo digo por un tema de seguridad, solo por un tema COVID. Claro, ese es un buen punto porque quería compartir aquí, bueno, para los que los que son nuevos, perdón, los que no me conocen, yo en este momento estoy hablándoles desde el Sultanato de Omán en el Medio Oriente. Y aquí hay unas reglas que dice que un grupo familiar o una sola persona por viaje de ascensor, ¿no? Eso causa un poco de incomodidad, pero es lo que se está tratando de regular acá, ¿no? Entonces, en el lugar donde yo trabajo, veo que hay gente esperando el ascensor, mis 2 metros, y espero que entren, se vayan y tomo el siguiente, ¿no? No sé si eso se ha oficializado quizás, pero es algo que edificios edificios con ascensores, obviamente, deberían realmente tener esas reglas. Hablando de, um, de bueno, cambiando el tema un poquito, una pregunta de nuestro amigo Víctor Huertas. ¿Qué se recomendaría para contratar a los vigilantes de un edificio? ¿Qué consideraciones deben tomar en cuenta los vigilantes? Pregunta para Joe primero y si Carlos quiere añadir después. Joe. Perdón, no te entendí la pregunta, George, ¿me la puede repetir, por favor? ¿Qué se recomienda para los vigilantes de un edificio? ¿Qué consideraciones deben tomar los vigilantes? Los que son realmente el punto común, ¿no? Para seguridad, para vigilancia, quizás también para recibir algunas quejas o observaciones. Ok. Fíjense que los vigilantes en un plan de respuesta juegan un factor importante, porque son las personas que controlan el ingreso y salida del personal. Y en una emergencia, son las personas que van inmediatamente a dejar libre esa vía de acceso de evacuación, que es una vía de evacuación. Entonces, es muy importante la participación de un vigilante y de todos los trabajadores que conforman o que, digamos, de alguna manera que laboran dentro del condominio. Siempre el vigilante, por ejemplo, cumple funciones en muchos planes de respuesta, cumplen funciones como de ayudar a evacuar, de contabilizar o de asegurarse. Ellos son los que muchas veces saben quién se quedó y quién no se quedó. Cuando estamos reunidos en el punto de reunión, todo el mundo dice, el vigilante dice, oye, no salió la familia de la torre A o de la torre B. Es muy importante la participación de un vigilante. Deben involucrarlo en todo plan de respuesta, sobre todo cuando se trata de evacuación. Perfecto. Ok, siguiente pregunta. George, si me dejas unos segundos, quería aportar ahí algo. Va a haber un escenario, una coyuntura ex
ex pandemia y post pandemia. El tema de vigilantes es bueno, pero este tema ya debería no de ser vigilantes. Avanzando hacia un tema debería ser un gestor y un actor de calidad de vida. Porque la persona que está ahí no solo debería resolverme temas de vigilancia, sino temas que dice Joe, tema de servicios generales, tema de respuesta frente a un COVID, tema de ver que por las cámaras y ver que alguien en el ascensor van de dos, él para, va y le llama una atención y lo registra también. Entonces tenemos que cambiar, no, él me vigila, no, ya no. Tenemos que migrar a un concepto integral, que la persona que administra la calidad de vida de todas las personas que están en ese lugar. Y tenemos que pensar así ahora. Yo creo que una de nuestras líneas de negocio es ella, ¿no? Y tenemos que buscar ese tipo de actores en los cuales también nos brinden la confianza para saber que nuestros padres, nuestros hijos están seguros cuando no estamos en casa, que una persona está capacitada para responder frente a un incendio, frente a un temblor, frente a un daño. Por ejemplo, hoy por hoy reparan un ascensor cuando se deteriora, pero no hacen el preventivo para que no se deteriore. Se inundó el primer piso y se inundó el primero y el segundo piso. ¿Por qué? Porque el desagüe colapsó. Pero si hubiesen verificado, como dice Joe, no pasaría eso. Pero eso no lo vas a resolver solo con un vigilante. Eso lo vas a resolver con un gestor de calidad de vida. Yo creo que el concepto de administración de condominios y de hogares multifamiliares debe de cambiar. Solo eso, Muy bien. George. Gracias. Pregunta para Joe. Bueno, Carlos también. Considerando que las juntas de propietarios de edificios contratan a personal en planilla, porteros, limpieza, estas juntas deben elaborar y registrar el plan de vigilancia en el MINSA. En el plan de vigilancia en el MINSA. Sí. Se refieren, creo, si no es para la reactivación de actividades por el tema del COVID. Claro. A ese se refiere la pregunta. Supongo que sí, sí. No sé si lo quisieras explayar en tu pregunta, que aún estás en el chat. Entiendo que sí, Carlos. No sé si me ayudas con esa respuesta. Sí, o sea, sí. por el tema del COVID, así como hay digamos ahora que todos están presentando su plan para poder regresar, ¿no? Claro, o sea, porque yo a ser el empleador, y si lo tengo en planilla, yo debería de asegurarme de la integridad de este colaborador. Este colaborador, su centro de trabajo es el edificio. Entonces, esta persona, antes de ingresar a su centro de labores, uno, tendría que aplicarle toda la norma, ¿no? El RM en la aplicación para ellos, entonces la persona tendría que pasar una prueba. Por ejemplo, ¿qué pasa si hoy por hoy esa persona se enferma y tiene familia vulnerable? Correcto, tiene una persona obesa en su casa o con diabetes y las contagia y Dios no quiera puede pasar a mayores. Él puede iniciar un juicio e indicar, oye, yo me expuse en el edificio porque fui al único lugar que iba. Entonces tendría que estar normado y alineado. Sí, tendría que pasar una prueba. No dice molecular, podría ser una prueba rápida. Y debería cada 7 días de asegurarme que pase su prueba rápida. Para asegurarme que esa persona está. Debería de capacitarla yo como empleador en los riesgos que tiene al exponerse y tener contacto con todas las personas que ingresan. Debería de asegurarme que está dotado de sus EPPs. O sea, ahí la norma como empleador es fuerte, ¿no? Entonces deberíamos asegurarnos no solo de ello, sino de todos los requisitos que exige la norma. Ahí sí es riguroso, porque estamos empleando a una persona en tiempo de pandemia. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta. Un personal de la salud, médico o enfermero, normalmente usa el N95, modelo 1860. En el caso de que los hospitales no lo tuvieran, ¿qué respiradores podrían ser usados en su reemplazo? A ver, Carlos. Mira, lo que pasa es que lo que deberíamos de usar es la N95.
¿correcto? Ok. Esa es la mejor protección. Si tienes un respirador, lo que pasa es que el respirador es bueno. ¿Por qué? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Es bueno de manera personal. ¿Por qué? Porque en un respirador también tiene el filtro N95, va a haber una oxigenación mejor y no va a haber un estrés de que solo voy a respirar mi dióxido de carbono. Pero el problema es que este tiene una válvula de exhalación en la parte inferior. Y si es cierto, yo me mantengo sano, pero puedo contaminar a todo el resto. Por eso que no se, como bien Joe nos dijo en una conversación interna, no es recomendable, porque es un tema de más me protejo yo y no protejo al resto, ¿no? Y no cumplo mucho con mi compromiso con la sociedad. Es importante. ¿Qué debería usar? Una N95, definitivamente. Las otras mascarillas no están certificadas por la OMS. Nuestro país por ahí que ha certificado una mascarilla de tela, no quiero ahondar más por respeto a nuestra nación, pero recomiendo la N95. No sé, yo tú ahí de repente tienes un alcance adicional. Sí, en realidad son las más recomendables. Son las más recomendables. No recomendamos marcas ni nada, pero las de este tipo, de este modelo, son las que más se ajustan para, las más idóneas para este tipo de pandemia que estamos pasando, ¿no? Ujú. Mucho se ve el tema en la calle se ve el tema de que gente con mascarillas para soldadores, con filtros para soldadores, con temas que no, en realidad no aplican. Como dice Carlos, de repente se está protegiendo la persona de que ingresen partículas, pero él está exhalando y está botando todos los microbios hacia el resto del ambiente, no hacia el resto de personas. Entonces, no son las adecuadas para este tipo de pandemia. Ok. Siguiente pregunta de Jessica Calderón, gracias por tu pregunta. Va al punto de que en este momento se están poniendo varios pisos, ¿no? Para desinfectar calzado. Y bueno, se ven bonitos en la foto, se ven bonitos una persona, pero después de tiempo y con el tránsito, como dice nuestra amiga Jessica, ya se vuelve un charco, barro, quizás ya no está realmente cumpliendo la función de desinfectar, sino hasta peor, ¿no? Entonces, ¿qué experiencia tienen ustedes y que podrían compartir sobre estos pisos desinfectantes? Carlos, primero tú. Ya, eso es lo que pasa en nuestro país. Todos nosotros tenemos una cultura de que implementamos algo. Es como un municipio, hace una obra y cree que no necesita mantenimiento. Los estos pisos de desinfección son buenos, pero existe, si yo pongo la concentración adecuada, que dije hace un momento entre 150 a 200 ppm. ¿Cada cuánto tiempo debería de cambiarlo? Cada media hora. Pero si el tránsito es alto, debería de cambiarlo cada 15 minutos. O sea, no es que lo dejo, le echo la solución y lo dejo una semana, no funciona así, ¿no? Yo lo he visto también en varios lugares, debería de cambiarlo. Si durante todo el día tengo poco tránsito y entran dos, tres personas, no necesito cambiarlo. Pero el cloro se va diluyendo y también se volatiliza. Entonces, lo máximo que debe cambiarlo es máximo cada hora, George. Eso es recomendado. Después de eso, la Perfecto. concentración cambia. Exacto. Joy, Así ¿tu es. opinión? Así es. Es correcto lo que dice Carlos, ¿no? Y no es que como se tiene en muchos lugares, ¿no? Tienes ahí una bandeja, creo que a la semana la estás Sí. cambiando. La verdad que ahí no estás haciendo nada, ¿no? Más bien estás generando un ambiente de formación de bacterias, de microorganismos con la humedad. Y eso hay que tener cuidado, ¿no? Y es más, como dice por ahí alguien del grupo, ¿no? Se van formando charcos, se van formando lodazales cuando uno va caminando, o sea, eso debemos de cuidar realmente, ¿no? Debemos tener bastante cuidado con eso, porque en vez de ayudar más bien a prevenir, más bien estamos creando un foco infeccioso ahí de bacterias. El cambio debe ser constante, ¿no? Ok. Una pregunta más de Elvis Pinedo. ¿Qué medidas o herramientas se deberían contemplar e implementar para que la información llegue correctamente
a todos los residentes y obviamente exista una capacidad de respuesta óptima. Pregunta para ti, Joe. Sí, mira, herramientas para hacer llegar a la información, ahorita hay infinidades. Los medios informáticos, los correos, los WhatsApp, puedes utilizar cualquiera. Pero más que llegue, más que te llegue, más que el personal lo tenga, es muy importante entrenar estos planes de respuesta. Y esto lo vamos a hacer con los simulacros, con los entrenamientos que programemos con cierta frecuencia. No solamente basta con hacérselos llegar, sino hacer que ese plan se entrene, porque ahí es donde vamos a ver realmente las destrezas que se tiene a la hora de responder, ¿no? Y ahí podemos identificar también oportunidades de mejora o cambio de algún equipo o adquisición de algún equipo. Es importante entregarlo, sí, pero más que importante que entregarlo es entrenarse y realizar simulacros con ese plan de respuesta para evaluar la capacidad de respuesta que tengamos ante un evento. Perfecto. Carlos, ¿quisieras agregar algo? Sí, solo que nosotros debemos de entrenar hasta que la persona esté preparada y después que está preparada, monitoreamos. Yo cuánto entreno a una persona hasta que sepa manejar un automóvil, hasta que lo sepa conducir y hasta que saca su licencia. Entonces el entrenamiento inicialmente es mayor, después ya es eventual, no yo, pero inicialmente debemos de entrenar tanto hasta que la persona, todos estén preparados para cualquier respuesta, porque no sabemos la emergencia en qué momento se va a suscitar y con qué actores. Entonces, desde el mayor al más pequeño deberían estar todos entrenados, sin Es excepción. correcto. Es correcto, doctor Carlos. Ok, una pregunta más mía. El COVID-19 ha realmente, no sé si la palabra correcta es resaltado, pero ha hecho de los grupos vulnerables, sean los ancianos, sean los niños, ha hecho a las personas ancianas más vulnerables. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Si bien es cierto, el COVID-19 le puede afectar a todos y causar la muerte de todos, los más afectados son los más débiles, que normalmente son los de más edad. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿qué medidas adicionales podemos tomar en este momento de COVID-19? ¿No? Yo sé de historias hasta aquí en el Medio Oriente de que el mismo delivery, el servicio de delivery ha causado una infección a una persona de edad y con las consecuencias que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, no sé si comenzamos a ver con Joy otra vez. Comenzamos contigo, Joy. ¿Qué medidas adicionales se pueden hacer para las personas vulnerables de edad, ¿no? Que no se pueden mover tan rápido. Sí. Como les decía yo, ¿no? Hay que trabajar, las personas vulnerables son en este caso, para esta pandemia son las personas ancianas, ¿no? Entonces, las personas de edad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también el Ministerio de Salud ha identificado un grupo de riesgo que estarían, digamos, sufrirían mayores consecuencias si les ataca este virus, ¿no? El caso de las personas con diabetes, las personas con ciertas enfermedades que están identificadas claramente. Aquí lo que tenemos que hacer es algo que yo siempre digo, es algo que en el papel es muy simple, pero que a veces cuesta, ¿no? Es el tratar de una persona, por ejemplo, aislar a una persona anciana no es tan fácil. No es tan fácil, sobre todo porque o una persona que de alguna manera necesita estar ocupada, no es tan fácil. Entonces, hay que jugar ambos términos, ¿no? El tema de prevención, importantísimo. El tema de todas las recomendaciones que se da ahorita, distanciamiento, cumplir con los protocolos de si me llega una visita, tener la manera como registrar o cómo que esa persona de visita lo delivery, lo que tú hablabas, George, cómo voy a recibir esa carga yo.
Normalmente pasar por un protocolo de desinfección. Hay unos equipos que se compran también que te ayudan a desinfectar. He visto que ya muchos hogares han comprado, ¿no? No son estos túneles que ven donde se desinfectan, sino son unos pequeños motorcitos y te desinfectan. Los grados, los ppm que te brindan estas máquinas son bastante adecuados, ¿no? Entonces deberíamos estar pensando, si estamos en la capacidad de poder adquirir estos equipos como son los nebulizadores, por ejemplo, es una opción adicional que tenemos para tomar un control dentro de nuestros hogares, ¿no? Yo he visto que muchas familias están adquiriendo estos equipos nebulizadores para lograr una mayor desinfección. Algunas personas lo pueden comprar, es recomendable que lo hagan, porque no solamente pueden desinfectar a las redes, sino a los ambientes dentro de la casa, ¿no? Perfecto. Carlos. Sí, correcto con lo que dice Joe, pero es importante también conocer de que hay gente diabética que se ha recuperado, hay gente mayor de 80 años que se ha recuperado, es un porcentaje mínimo, sí. También entran los hipertensos y también entra un grupo de vulnerabilidad que no está dentro de la lista de salud, pero si vemos en las investigaciones es un grupo vulnerable, todos aquellos que tienen baja hemoglobina. ¿Por qué? Porque el comportamiento de este virus, parte de este virus, es que inhibe o bloquea la unión del oxígeno ¿con quién? Con su transportador oficial en la sangre, que es la hemoglobina, ¿correcto? Entonces, esa es cómo funciona. Es por eso que la gente, a partir de los 3.000 metros para arriba, es asintomática. ¿Por qué es asintomática? Porque esta gente vive con menos cantidad de oxígeno. Entonces, ustedes se dan cuenta de la cantidad de asintomáticos que tiene. ¿Cuántos casos críticos hay en la Sierra Central y en la Sierra Sur? Son poquísimos. ¿Esto qué nos dice? Dos cosas muy importantes que ha dicho Joe. Uno, la actividad física. Si nunca has hecho actividad física, sería bueno que empieces por poco hoy en tu casa, así sea en tu cuarto, y empezar a tomar, ojo, cantidades necesarias, no abrumadoras de vitamina C. Porque exceso de vitamina C te da también, ¿qué? Una vitaminosis, que es un exceso que tampoco es bueno, ¿no? Nada en exceso es bueno, pero la prevención es muy importante. Entonces, comer nuestras menestras, que es esencial, lavarnos correctamente las manos, hacer actividad física ligera, los que sí están acostumbrados, y impulsar ello, que nos va a ayudar, ojo, a no ser inmunes, no, sino a tener una mejor respuesta inmunológica para la enfermedad. Ok, gracias. Una pregunta más de nuestro amigo Elvis Pinedo. Tienen dudas sobre cómo manejar y reforzar y optimizar las medidas preventivas de seguridad con respecto al ingreso en la puerta principal hacia los condominios, ¿no? Hay un flujo muy alto de tránsito en determinadas horas. Hay algunos condominios que dejan la puerta abierta, prestándose a visitas de delincuentes. ¿Qué medidas podríamos nosotros, qué herramientas pueden ustedes compartir, Joy, tú primero, para no perder el control, ¿no? Y tampoco, obviamente, no afectar mucho el bolsillo de la gente, tampoco, ¿no? Claro. Aquí es muy importante la organización interna que tengamos. Podemos establecer normas de convivencia dentro del condominio, podemos establecer horarios de entrada y salida. Por ejemplo, en esta época podríamos, si es que para eso es importante reunirse y llegar a un acuerdo entre todos los vecinos por ejemplo, de restringir el acceso de personas o visitantes, o restringir estos famosos deliveries o ingreso de vehículos con carga. Entonces, todos estos ingresos que en una situación normal se dan, yo creo que debería establecerse como una norma
dentro de toda la junta de usuarios y evaluar horarios. Ahora no cualquiera, no cualquier vecino, por ejemplo, puede llamar a cualquier hora un camión de mudanza o un camión que me va a entregar la carga y sin que el vigilante o el de portería se entere. No, tendría que comunicar y tendría que haber espacios, horarios, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante aquí cómo se organicen y pongamos orden en el ingreso de estas personas, porque no podemos tampoco evitar que lleguen o evitar el flujo, pero sí de repente poder ordenarnos, ¿no? Establecer horarios. Eso es muy importante, pero va a depender mucho de cómo nosotros nos organicemos dentro de la junta de usuarios o residentes, ¿no? Es muy importante eso. No sé si quieras complementar, Carlos, ahí. No, es correcto solo indicar de que, bueno, todos tenemos derechos constitucionales los cuales son irrenunciables, pero estos, bajo la modalidad de una asociación o una organización, están limitados por un estatuto. Lo que tenemos que primero reforzar es el estatuto para no tener posteriores problemas legales. Una vez que este estatuto esté legalizado, notariado y todo lo demás, y se hacen por intermedio de las redes sociales los acuerdos que debemos de tener. Pero en este tiempo de COVID sí debemos de tener identificado todas las visitas, sin excepción, porque todas las personas que ingresen pueden contaminar a la persona que está cuidando y esta a su vez contaminar a todos los demás. No quiero asustar a la gente, pero la única manera de nosotros protegernos es creer que todas las personas que interactúan con nosotros están contaminados. Entonces tomamos las previsiones. Y todos tienen que entender que si vivimos todos en conjunto tenemos que cuidarnos todos. Pero eso se alinea a través del reglamento, el estatuto de vivienda que todos deben de tener. Y si no lo tienen, deberían de regularizarlo a la brevedad, George. Ok, una pregunta adicional. ¿Sería también fácil de implementar estos días, dar, por ejemplo, tarjetas específicas a residentes, huelleros, algo que realmente ayude a la seguridad? Joey. Claro, toda herramienta que en realidad que nos ayude a tener el control en estos momentos del ingreso va a ayudar, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, pero como les digo, y es muy importante también lo que mencionaba Carlos, ¿no? Entonces, tenemos que juntarnos con todos los vecinos, establecer la mejor manera porque el bien va a ser para todos, el bien es común, ¿no? Tenemos que establecer, tenemos que sentarnos, cada edificio, cada condominio va a tener sus particularidades, qué sé yo, habilitar de repente otro ingreso por otra puerta que la teníamos clausurada, jugar, no solamente que sea a través de una puerta, ¿no? Sino de repente establecer 2 puntos de ingreso para tratar de que el flujo, distribuir la carga de flujo entre las dos, como les decía, horarios también. No sé, o sea, no se me ocurre ahorita qué más podríamos implementar, pero seguro que Claro, si nos y sentamos, van a salir muchas ideas de cómo poder controlar este ingreso, ¿no? es correcto lo que dice George, pero por ejemplo hay software muy sencillos que una base de datos te registras tu DNI y pasas tu DNI y lo lee estas máquinas sencillas y pasa. Haces tu software, ¿no? Que nosotros tenemos varios de esos, haces tu software, marcas y pasan. Y quien no está registrado en esa base de datos no ingresa. Y como dice yo, en las visitas pasarán por otra puerta que teníamos bloqueada o hacemos otra puerta y pasan con otro tipo de protocolo. Eso me parece algo muy bueno lo que he recomendado yo, pero todo lo tendría que ser un software. Ahora los softwares son sencillos. Una computadora, tenerla en el lugar donde esté el señor que administra los ingresos y salidas, se puede dar y se puede Exacto. sistematizar. ¿Qué herramientas existen? Porque respondiendo yo la pregunta algún adicional de Elvis, sí, ¿no? El simplemente abrir y cerrar la puerta por parte de los agentes, ese es un temita porque por un lado es bueno que el personal de vigilancia conozca a los vecinos,
Pero por otro lado, todos sabemos los temitas que hemos tenido, que a veces los robos ocurren cuando este personal de vigilancia está también involucrado. Entonces, como que hay que tener un proceso no personalizado, o sea, no personalizado de una persona, que sea el que controle, como por ejemplo tarjeteros o el escaneo automático del DNI, que permita un ingreso sin el involucramiento de una tercera persona, ¿no? Y de esa manera se puede controlar, ¿no? O como la regla de que, bueno, sí, yo soy visitante, vengo siempre, pero por favor que te venga a recoger el residente que se supone tú vienes a visitar, ¿no? Hay controles que estoy seguro que en algún momento se pusieron, pero con la familiaridad, ¿no? Y para no hacerle la vida difícil a los visitantes y para no incomodar a los residentes, sí, pase nomás, ¿no? Pero creo que bajamos la guardia y esto ocurre. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta de nuestros participantes, ya tenemos 40 minutos sobre la hora, ha sido muy bueno. Quisiera seguir la siguiente, por favor, Joe, para ya terminar. Perdón, creo que Helen, ¿nos quieres hacer una pregunta? Bueno, Helen. No, gracias. Ok. Bueno, perfecto. Solo para dar por cerrado el webinar, darles un pequeño recuento de los webinars que hasta ahora hemos hecho por IPECPROM, ¿no? De las técnicas de la industria de petróleo, campos marginales, el ISO 37001. Hemos también hecho webinars de gestión de riesgos, producción versus seguridad, transformando la producción, maximizando el potencial interno. Y en este momento estamos haciendo el de seguridad, bioseguridad y salud en edificios y condominios. Este webinar lo pondremos en YouTube también, en nuestro canal de YouTube, para que puedan también verlo. Y lo haremos de una manera que cualquier punto que hemos tocado hoy día que quieren reforzar, bueno, ahí tendremos una manera de llegar a esa parte de la presentación, ¿no? El siguiente que vamos a tener en julio va a ser de desinfección integral de espacios, superficies y ambientes. Algo que en IPECPROM pensamos que ya habiendo ya la gente o todo el mundo realmente abriendo puertas y todo, es donde realmente el enfoque tiene que hacer, porque desgraciadamente no tenemos una vacuna aún, y hay que mantener esta desinfección de superficies, no fumigación de ambientes, como dice nuestro amigo Carlos, bien al día, ¿no? Para evitar cualquier problema. Bueno, y otras webinars que tendremos también como prácticas para mejora continua y sostenibilidad de negocios usando los principios de estándares ISO internacionales. Bueno, el canal de YouTube, que alguien me está preguntando, Helen, es el IPECPROM. Si hacen una búsqueda de IPECPROM en YouTube, encontrarán nuestro canal. Muchísimas gracias a todos. Joy, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. A los participantes, muchísimas gracias. Ha sido muy Luciana, saludos en Argentina. Muchas gracias. Y bueno, un placer y nos vemos en la próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan unas buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Hasta luego. Gracias, Jorge. Gracias. Yo y Carlos. Gracias. Gracias. Hasta luego.